Bueno, es miércoles de mesa. Roy Campos, Roy, muy buenas tardes. René Casados, buenas tardes. René, don Pepe Fonseca, muy buenas tardes. Adelante. Joaquín, buenas tardes. Mira, Joaquín, yo creo que los temas son dos, y en los dos está centrado en el presidente. Uno, que ya al fin reveló el presidente las razones por lo de Salgado Macedonio, lo de la maquinaria del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral. Quiere hacer una reforma electoral que cambie a todos los consejeros del INE y cumplir con el sagrado mantra del sexenio, que se abaraten las elecciones. El otro es, como lo dijiste, Joaquín, Michoacán, entre la zona de Aguilillas y Tepalcatepec, es tierra de nadie. Pero vimos solo el árbol, no vimos el bosque. Por eso nos concentramos esta mañana en la tontería del gobernador michoacano Silvano Aureoles de empujar a un manifestante, y no escuchamos el llamado de auxilio al gobierno federal para que lo ayuden a contener a las bandas criminales que ya ocupan la zona de Aguilillas y que, como dijiste hace rato, han convertido toda esa zona en tierra de nadie. Tierra de narcos, Roy. A ver, mira, de los dos temas voy a tratar primero este último, el de Silvano Aureoles ahí, el de Silvano Aureoles. Es cierto, no confundamos razón con reacción. Tiene razón Félix Salgado en haber reaccionado así. Le quitaron una candidatura, le generaron un coraje. Tiene razón, pues hay una razón para reaccionar, pero no puedo aplaudir nada la forma en que reaccionó, la forma tan agresiva, amenazas, que él mismo le tuvo que bajar. Es decir, la razón existe, la reacción es inadecuada. En el caso de Silvano Aureoles, igual. La razón existe, es cierto, es tierra de narcos, está perdido desde hace tiempo, tenemos evidencia, pero no puedo decir que aplaudir o justificar la reacción de un gobernador que lo fueron a cucar y cayó en esa provocación. Ese llamado de auxilio que dice Pepe, lo puede hacer sin tener esa reacción. Él puede hacer ese llamado de auxilio, decir, pero lo fueron justo a decir y reaccionó como no tenía que reaccionar. Igual que Félix Salgado, que pretende ser gobernador, reaccionó como no tenía que reaccionar. O sea, son dos, uno que pretende, el otro que ya es, son autoridades, representan a todos, y fue una mala reacción. Bajarse, empujar, caer en la provocación, bajarse al nivel de los que lo estaban provocando, o sea, no puedo aplaudir ni justificarlo. Ahora, Roy, permíteme, René, pero una cosa es decir, no hay una relación de proporcionalidad entre lo que es Félix Salgado Macedonio, lo que hizo y lo que dijo, a lo que hace el gobernador de Michoacán. Entiendo, la reacción es rechazable en los dos casos, pero uno está en el fondo y otro está abajo de la superficie, que es Silvano Aureoles. Sí, de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo, solo lo quise ejemplificar de que no confundamos porque el presidente lo hizo. Cuando le preguntan de Félix Salgado, dice, no, sean equilibrados, también vean lo que le hicieron. O sea, no puedes hacerlo así. Independientemente de que las razones para hacerlo enojar existan, te dijeron, te recordaron a la familia, lo que sea, existe una razón, tú no puedes reaccionar como reacciones, ¿no? Entonces lo quise poner como ejemplo. Félix reaccionó, pero no podemos justificarlo porque existió una razón. Igual, esto reaccionó y no podemos justificar que un gobernador se baje y empuje a un manifestante, aunque el manifestante sea pagado, sea motivado, sea el halcón, no importa. No podemos tener esa reacción. Fueron a eso y de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y así lo publiqué, y así lo sostengo. Pero ahora en el comparativo, lo de Silvano Aureoles, pues fue un instante, ¿no? Fueron un minuto, dos. Aquello fue continuado. Salvador es una vida que ha sido así. Sí. Vamos, es... En fin. Perdón por la provocación, solo era para ejemplificar. Sí, estoy de acuerdo con la observación que haces. El poder es para ejercerlo con responsabilidad, con prudencia. A los funcionarios, a los gobernantes se les elige para solucionar problemas, no para crearlos, no para volverse parte de los mismos. Y están enunciados ahí estos dos casos, pero yo también opino que Roy los pone a manera de ilustración, los puso sobre la mesa don Pepe,
pero no tienen ese punto de comparación indudablemente. Lo que estamos viendo con el caso Salgado Macedonio en específico y en concreto como un tema dominante también, es que no tendríamos en la democracia en México que estar viviendo ese tipo que le dan en llamar horas aciagas de obsesivos días circulares y tiempos nublados, como dice el clásico Joaquín. Hay un desfile de irresponsabilidades, de declaraciones, de excesos en las mismas, de amenazas, de intentos de intimidación que van. Esto es lo grave y lo preocupante, y que lo hemos dicho en múltiples otras ocasiones cuando suceden casos de este tipo. Van contra la institucionalidad, contra la gobernabilidad democrática y contra el mismo Estado de Derecho. Por eso no dejan de ser absolutamente condenables. Y yo personalmente, Joaquín, por ello, ya contextualizándolo con esto, no estoy de acuerdo con la declaración del señor presidente el día de hoy de que es un atentado, con el significado mismo de la connotación de esa palabra, un atentado contra la democracia, lo que están haciendo estos presidentes, consejeros y el INE. Eso no abona nada, en nada, a quien tiene que ser el presidente, en este caso, no un garante, porque la garantía, el ser garante está en la Constitución y las leyes, pero sí un factor mínimo de equilibrio en el proceso electoral, don Joaquín, mi estimado Joaquín, perdón, y rumbo a las elecciones. Le están pidiendo al presidente hacer lo que no puede hacer porque él va a una ruta. Él quiere desaparecer al INE. Por eso lo decía al principio, quiere crear unas elecciones, un instituto electoral que esté a la medida de la 4T. Y en el caso de Silvana Aureoles, perdón, Roy, pero creo que, como decía Diego Fernández de Ceballos, no hay que mezclar las preñadas con las paridas. En este caso no puede ser, los casos no tienen la menor comparación. Hay que ver lo que ocurre. Aguilillas a todo mundo le suena como algo de otro planeta. Y en realidad de lo que estamos hablando es de un municipio que cuando Sergio García Ramírez era Procurador General de la República, fíjense, desde entonces entraron a hacer un operativo federal contra el narcotráfico en Aguilillas. Sí. El señor gobernador del estado, Cuauhtémoc Cárdenas, lanzó una protesta pública acusando al gobierno de Miguel de la Madrid de violar la soberanía del estado. Esos son los antecedentes de Aguilillas. Y de allí, de Aguilillas, es Nemesio Oseguera, el cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, que está peleando con los michoacanos y que ya controla un corredor desde Aguilillas hasta Tepalcatepec, que está en la frontera con Jalisco. Controlan allí, cobran peaje, protección, derecho de piso, extorsión. No estamos hablando de eso, Pepe. Sí, estamos hablando de ahí. Y el presidente, hoy, no, el presidente, a lo que estoy reclamando es que el presidente hoy en la mañana elogió a la Secretaría de la Defensa Nacional por haberse replegado y no responder a la violencia de los grupos criminales con la violencia. Entonces los hechos deja indefensos a los michoacanos. Entonces el gobernador que vaya y empuje cada vez que lo manifiesten. Bueno, porque pasa eso en Aguilillas. Yo quisiera que no nos desviáramos con lo del gobernador. Y yo quiero plantear algo que es preocupante, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo presidente, José Luis Vargas, está al servicio de la 4T. Es su baluarte. Eso parece, Joaquín. A ver, en este momento están en problemas el INE y el tribunal. Los dos están en problemas. Yo te digo, Roy, si me permites un momento, ya adelantó su voto a favor de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Sí, ya lo publicó logró en un hilo de tweet, hoy. dijo su argumento. Y ya dice que va por allá. Bueno, así va a votar. Y otro dato más, otro hecho más, Roy, perdón, permíteme. Hoy ya logró posponer el desahogo del caso de la sobrerepresentación, porque los magistrados tenían mayoría para confirmar el acuerdo del IFE y logró posponerlo
Él está a favor de que haya sobre representación. Roy, permíteme, por los hechos los conoceréis. Y a José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conocemos por sus hechos. Ha votado todo a favor de la 4T. Sí, a ver, hay dos instituciones en problemas. Una, que el INE, que por respetar la ley, por aplicar la ley, la Constitución, y no las mayorías, sino la ley, el presidente lo ha nombrado adversario. Y el otro es el tribunal, que decida lo que decida se va a meter en problemas, porque es simplemente alguien que recibe la instrucción presidencial o alguien que se va a declarar enemigo. No hay forma de salir bien de este enredo. El tribunal... No, ¿cómo no, Roy? Si hay forma, la ley. Pues no, está bien, pero no hay forma de salir, porque si ratifican al INE, inmediatamente lo van a nombrar adversario del movimiento, y si no, es alguien que recibe la instrucción presidencial. O sea, ahí ¿para qué está? Pero, ¿y qué, Roy? Eso es parte de ser el árbitro. Si quieres ser árbitro, te tienes que aguantar las ventanas de madre de un lado y del otro. Tú y yo somos pamboleros. Oye, no vas a empezar a empujar a los jugadores, ¿no? Oye, pero ojo, voy a hacer notar, todo esto es a raíz de las declaraciones del presidente. Es decir, el presidente que firmó un acuerdo de la democracia para no meterse en las elecciones, está poniendo justo meterse en las elecciones. Está hablando de aspectos electorales permanentemente, de aspectos de polarización, de adversarios, no adversarios, movimiento, quienes quieren, nos quieren quitar la mayoría, pero yo tengo derecho al veto. Es decir, todo relacionado con el motivo de la elección. Y firmó un acuerdo para no meterse a la elección. Y no está en otro tema. Pero a ver, todo esto, Joaquín... Hoy ratificó el presidente su recurso, ¿sí? Dijo, yo voy a hablar de esto porque yo soy un defensor de la democracia y me disculpan, pero voy a seguir hablando de la democracia. Y órale, para él la democracia es el tema electoral, obviamente. Porque como no está en las boletas, Roy, está haciendo campaña cotidianamente, todos los días, a pesar de la veda electoral, a pesar de este acuerdo por la democracia que duró lo que tardó la tinta en secarse en el papel, que solo firmaron el presidente y la presidenta de la CONAGO, la gobernadora de Sonora, y a los gobernadores los trajeron, oyeron y los sacaron. Oye, Joaquín, nomás deja nomás para terminar tu idea. Descalificando a aquel que le puede vetar su intervención. Porque lo que debería hacer es un órgano como el INE, decirle, señor presidente, mídase, está pasando una línea. Bueno, pero al estarlo descalificando de entrada, ya estableció el rollo, ni siquiera se atrevan a descalificarme porque violan mi derecho a la expresión. Así es. Aquí, Joaquín, esto es consecuencia. Yo creo que no estaríamos hablando en estos extremos si no hubiera un agente tan poderoso en una ofensiva y en una maniobra tan abierta, descarnada y poderosísima para enfatizar esto, que es la presidencia y el presidente de la República versus el INE y autoridades electorales. Cuando no se necesita para estos efectos, no suma que haya un gran estratega en la persona del presidente como gran estratega polarizador de la campaña misma. Tú dijiste en parte de tu opinión en tiempos electorales. Nunca y sobre todo ahorita en tiempos electorales. ¿Por qué? Porque esto no solamente enrarece el proceso, sino que está atentando contra la legitimidad misma de lo que puedan decidir las autoridades electorales en el veredicto que va a dar el votante y el elector una vez que vaya a las urnas. Sí, yo no estoy, por eso insisto, de acuerdo en este tipo de intervenciones, porque vuelvo a repetir, los gobernantes están empleados y contratados no para ser parte de los problemas, para potenciarlos, menos para crearlos, sino para solucionarlos y para ser factor de equilibrio. Perdón, Joaquín. Bien, Teóricamente, no le va a quitar el sueño al presidente. Don Pepe. Permíteme, don Pepe. Permítame un momento porque tengo que ir al corte de los... Tengo que ir a un corte y regreso con las conclusiones, por favor. Permítame. Roy Campos, por favor. Alusiones personales porque el presidente hoy llamó al tribunal a hacer una encuesta para ver qué querían los guerrerenses sobre la decisión del INE. Telefónica.
Una encuesta, sí, un telefónica, que es el peor método, dice contraten un call center, háblenles y pregúntenles qué quieren. Bueno, las encuestas no son para obedecerse. La ley sí es para obedecerse, las encuestas no. Y un mandatario debe de llamar a obedecer la ley, no obedecer a la mayoría. Como lo ha dicho Florestan, la mayoría no siempre tiene la razón, solo son más, pero no tienen la razón. Y si no, si van a hacer ese tipo de encuestas, que le pregunten a todos los mexicanos, pregunten si queremos pagar impuestos, por ejemplo, y si le hacemos caso a la mayoría, pues no cobren impuestos. O más coyunturalmente, que les pregunten quiénes se deben vacunar primero, los médicos o los maestros. Y van a ver, o sea, no son así. Un gobernante debe hacer lo que debe hacer, no lo que la mayoría le dice. Gracias, querido Roy. Coincido totalmente contigo. René, por favor, una conclusión rápida. Coincido también con Roy, Joaquín. No tienes que encuestar lo que te compete a normas legales, a ética y responsabilidad política. Los partidos y los jefes políticos y los líderes de los partidos deben ser los que tienen que cuidar de qué va precedido un candidato o de qué no va precedido un candidato que va a la contienda. Bajo esa responsabilidad política les compete a ellos. Perder elecciones es normal en una democracia, Joaquín, don Pepe, Roy. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones, afirma Roger Bartra, el profesor Roger Bartra. Ojalá que no sea una premonición. Un fuerte abrazo, Joaquín, que estén muy bien y muchas gracias. Gracias, René. Gracias. Buenas tardes, René. Muchas gracias igualmente. René Casados, don Pepe Fonseca. Pues mira, Joaquín, nada más para recordarles que la democracia se ha perdido, históricamente la democracia se ha perdido muchas ocasiones. Hitler llegó por la vía democrática al poder, por la vía democrática llegó Mussolini. Entonces, hay antecedentes de que se puede perder. A mí lo que me preocupa es que veo que a lo largo y a lo ancho de la República se cometen arbitrariedades, atraques, grupos de poder atravilarios y nos regresan a la barbarie política, aquella del siglo pasado, en la cual predominaba la ley del más fuerte. Y eso preocupa, Joaquín. Para eso creo que hay una frase de John Steinbeck. Dice que sí, el poder corrompe, pero corrompe más el miedo a perder el poder. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Muchas gracias, Roy Campos. Buenas tardes. René Casados, muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca, gracias buenas tardes. Hasta el miércoles.